Capítulo cuarto. Edmundo Dantès continuaba preso en una mazmorra del castillo de If, mientras Villefort utilizaba su inteligencia obteniendo provecho de los informes contenidos en la carta que llegó de la isla de Elba y que él había destruido para callar el nombre de su padre y salvar a la vez su reputación. Su ambición se vio recompensada con la cruz de la Legión de Honor que le impuso el rey en persona, además de darle su confianza. Pero he aquí que un acontecimiento enturbia la felicidad de Villefort. Ha sido asesinado el general Quesnay y los datos del presunto criminal parecen coincidir con los de su padre, el señor de Noailles. ¿Quién es? A ver, Gerardo, soy tu padre. No esperaba encontraros tan pronto, padre. ¿Cómo habéis dado conmigo? Cierra la puerta. ¿Qué estás haciendo en París? He realizado este viaje únicamente para veros, y quizá con ello os salve la vida. Villefort no acertaba a hablar. Sus ojos recorrían la vestimenta del señor de Noailles, cuya descripción coincidía con la del hombre que buscaban los gendarmes. Padre, ¿habéis oído hablar de cierto grupo bonapartista que se reúne en la calle de Saint-Jacques? Número 53. Pertenezco a ese grupo. ¿Y lo decís con esa sangre fría? ¿Qué quieres? Cuando uno ha estado proscripto por los montañeses, cuando ha salido de París metido en una carreta de él, cuando ha sido acosado por los sabuesos de Robespierre, uno no se inquieta por la mayor parte de las cosas. Pero continúa. ¿Qué ha pasado en ese antro de la calle de Saint-Jacques? Citaron en él al general Quesnay. Este salió de su casa a las 9 de la noche y ha sido hallado su cadáver esta mañana en el Sena. ¿Y quién te ha contado esa historia tan peregrina? El barón d'André. Ah, el señor jefe de la policía. Pues bien, yo a cambio de tu historia voy a darte una noticia. Creo saber lo que vais a decirme. ¿Sabes el desembarco de su majestad el emperador? Hace 3 días. ¿Cómo lograste averiguar? Por una carta dirigida a vos desde la isla de Elba. Si hubiese caído en manos de otro, a estas horas, padre, tal vez estaríais fusilados. Fusilado. ¿Dónde íbamos a parar? Y esa carta... Te conozco demasiado y supongo que la habrás destruido. Sí, la he quemado para que no quedase un solo fragmento. Esa carta era vuestra perdición, padre. Y la de tu porvenir. Villefort levantó los ojos hacia su padre y por un momento sus miradas se encontraron. No necesitaron hablar. Después, el magistrado sacó una botella de licor que sirvió en 2 copas. Volvamos a ese grupo bonapartista de la calle Saint-Jacques. Parece que preocupa mucho a la policía. ¿Qué hacen para no dar con nosotros? ¿Tienen ya alguna información? Cuando la policía se ve desorientada, dice que está haciendo pesquisas. Pero ahora se ha encontrado el cadáver del general Quesnel y eso se llama asesinato. ¿Quién puede probarlo? ¿No se encuentran todos los días cadáveres de personas que se han arrojado al Sena? Es un asesinato, padre. En política, hijo mío, no hay asesinatos. En política no hay hombres, sino ideas. No se mata, se suprime un obstáculo. ¿Acaso he dicho yo alguna vez, cuando ejerces tu cargo de realista y haces cortar la cabeza a uno de mi partido, hijo mío, has cometido un asesinato? Padre, tened cuidado. Por mala que sea la policía realista, sabe sin embargo las señas del hombre que se presentó en casa del general Quesnel la mañana de su desaparición. Ah, ¿sabe ya eso la policía? Entonces es hora de que me vaya. Cuídate, hijo mío. Noailles salió de la casa con la misma tranquilidad que mantuvo toda la conversación con su hijo. Este, poco después, emprendió el regreso a Marsella. Napoleón volvió de la isla de Elba y se instaló otra vez en las Tullerías que acababa de abandonar Luis XVIII. Al abrir el cajón de la mesa de nogal, aún encontró casi llena la caja de tabaco del rey.
Marsella, a pesar de la actitud de sus magistrados, empezó a sentir las primeras llamaradas de la guerra civil, mal extinguida aún hacia la parte del mediodía. Poco faltó entonces para que las represalias no fuesen algo más que simples cencerradas, con las que insultaron a los realistas, los cuales se vieron obligados a no poder salir de sus casas, porque en las calles los perseguían cruelmente si se dejaban ver. Villefort tuvo la prudencia de no mostrar a nadie aquella cruz de oficial de la Legión de Honor que le impusiera Luis XVIII, y hubiera sido destituido a no ser por la protección de Noailles, su padre, que fue uno de los personajes más poderosos e influyentes de la corte de los 100 días. Todo el poder de Villefort se limitó durante esta corta evolución del imperio a ahogar el secreto de Dante. Una mañana se abrió la puerta de su despacho y le anunciaron la visita del señor Morel. Villefort sabía que el armador era bonapartista y que tenía algunas influencias. La situación del magistrado peligraba un tanto. Decidme a qué feliz circunstancia debo el honor de vuestra visita. ¿No lo adivináis, caballero? No, ni remotamente. Sin duda os acordaréis de que algunos días antes de que se supiese el desembarco de su majestad el emperador, vine a reclamar vuestra indulgencia en favor de un desgraciado, Edmundo Dante. Fue acusado de tener relaciones con la isla de Elba. Esas relaciones, que eran un crimen en aquella época, son hoy día títulos de favor. Entonces vos servíais a Luis XVIII y no le perdonasteis. Tal vez era vuestro deber, pero hoy servís a Napoleón. Debéis protegerle. Tal es también vuestro deber. ¿Con que Dante? ¿Edmundo Dante, decís? Sí, señor. El magistrado abrió entonces un gran libro colocado en el cajón de su mesa. Lo hojeó una y otra vez. ¿Estáis bien seguro de no engañaros? No, caballero, no me equivoco. Vine hará 6 semanas a rogaros que fueseis clemente, así como hoy os suplico que seáis justo. Entonces no me recibisteis muy bien. Cuán duros se mostraban los realistas para con los bonapartistas. Yo era realista porque creía que los Borbones eran legítimos herederos del trono, pero la milagrosa vuelta de Napoleón me ha probado que me engañaba. Él es el monarca legítimo. Enhorabuena. Puesto que me habláis de ese modo, confío en la suerte del mundo. ¿No es cierto? Espera. ¿Es acaso un marino que se iba a casar con una catalana? Sí, sí. Ahora me acuerdo. El asunto era bastante grave. ¿Y bien? Di parte al momento a París. Envié los papeles hallados sobre él. Tal era mi deber. Y 8 días después de su prisión, el preso fue arrebatado de ella. ¿Pero qué han podido hacer del pobre muchacho? Habrá sido deportado a las Islas Margaritas o a cualquier otro lugar, pero tranquilizaos. El día que más descuidado estéis, vais a verle volver a tomar el mando de vuestro buque. ¿Y no se podría hacer algo para apresurar su vuelta? Bueno, se me ocurre que enviando una solicitud al ministro de Justicia. Demasiado sé lo que es hacer solicitudes. El ministro recibe 200 al día y de esas no lee 4. Pero leerá una enviada por mí. ¿Y os encargaríais vos de hacerla llegar? Deber mío es devolver la libertad al que hice prender. Colocaos ahí, señor Morel. Voy a dictaros. Villefort dictó entonces una instancia en la que exageraba el patriotismo de Dante y los servicios prestados a la causa bonapartista. Esto es. Y ahora, confiad en mí. De nuevo nacieron las esperanzas en Morel, que partió muy satisfecho de la actitud del magistrado para correr a casa del padre de Edmundo y darle la noticia de que pronto volvería a ver a su hijo. En cuanto a Villefort, en lugar de enviar la solicitud a París, conservó cuidadosamente aquel papel en su poder. Salvar a Dante le comprometía espantosamente para lo venidero. Por lo tanto, Dante permaneció preso, perdido en las profundidades de su calabozo. No llegó hasta él el sonido de los disparos que precedieron a la caída del rey Luis XVIII, ni oyó los tambores que anunciaron la vuelta de Napoleón. Tampoco conoció su corta estancia en las Tullerías, ni escuchó las salvas y el repique de campanas con que fue recibido otra vez Luis XVIII después de la batalla de Waterloo.
el rey volvió al trono. Y Villefort, para quien Marsella estaba llena de recuerdos poco agradables, pidió y obtuvo la plaza vacante de procurador en Tolosa. 15 días después se casó con la señorita René de Saint-Méran, cuyo padre tenía entonces más influencia que nunca. Y Danglars. El nuevo capitán del Faraón sintió miedo cuando Napoleón estuvo de vuelta en París. A cada momento esperaba ver a Dante fuerte, sabiéndolo todo, deseando satisfacer su justa venganza. Abandonó por ello el mar y se fue a Madrid empleándose como dependiente en la casa de un comerciante español. Fernando, por su parte, y durante los 100 días que duró el gobierno del emperador, se sentaba de vez en cuando en la punta del Cabo Faro, atisbando triste e inmóvil como un ave de rapiña, si aparecía por alguno de los caminos que llevaban a Marsella su rival Edmundo Dantès. En medio de estos acontecimientos, el imperio decretó una nueva conscripción de soldados y todos los hombres que se hallaban en estado de poder llevar las armas se lanzaron impetuosamente fuera de Francia, obedeciendo a la poderosa voz del emperador. Fernando, como los demás, tuvo que partir poseído de la terrible y sombría idea de que detrás de él volvería Edmundo y se casaría con la que tanto amaba. Caderousse fue llamado también al servicio de las armas, como Fernando. Acompañado de algunas botellas de buen vino, partió camino de las costas. Bien que se acordaba del desgraciado Dantès, pero procuraba callar su conciencia exclamando en alta voz que ya nada tenía remedio. Mercedes quedó completamente sola cuando partió su primo Fernando. Anegada en lágrimas, paseaba junto a la orilla del mar, escuchando aquellos gemidos eternos como su dolor. Se preguntaba continuamente si no valdría más inclinarse hacia adelante, dejarse llevar de su propio peso, abrir el abismo y sepultarse en él, que sufrir de aquel modo, sin la esperanza de volver a encontrarse con su amado Edmundo. El anciano Dantès, 5 meses después de haber sido separado de su hijo, y casi a la misma hora en que fue preso aquel, exhaló el último suspiro. Cerca de un año después de la vuelta del rey Luis XVIII, el inspector general de cárceles, señor de Beauville, hizo una visita al castillo de If. No comprendo por qué nos hacen pasar semejantes visitas. El que oye a un preso oye a todos. Siempre dicen lo mismo, que les dan mal de comer y que son inocentes. ¿A dónde vamos ahora? A los sótanos, señor inspector. ¿Qué humedad se respira? No creo que a ellos les importe mucho. Total, nunca verán la luz del día. ¿Cuántos tenéis por esta zona? 8 o 9. Todos fueron condenados por asuntos políticos. ¿Y son peligrosos? Yo diría que más por locura que por otra cosa. No me extraña que pierdan la razón en tan espantoso lugar. El condenado estaba en un rincón del calabozo, acurrucado bajo el débil rayo de luz que penetraba a través del estrecho ventanillo enrejado. A pesar de su ropa hecha jirones, el pelo largo y sucio y la delgadez extremada de su cuerpo, aún se podían advertir la nobleza y serenidad que configuraban a Edmundo Dantès. A la vista de un hombre desconocido, acompañado de 2 soldados, y a quien el gobernador se dirigía con respetabilidad, Edmundo adivinó que se trataba de alguien importante e imploró clemencia. ¿Qué es lo que pedís? Que me digan el crimen que he cometido, que me conduzcan a la presencia de los jueces, que me fusilen si soy culpable o que me pongan en libertad si soy inocente. ¿Desde cuándo estáis preso? Nunca olvidaré esa fecha. El 28 de febrero de 1815. Estamos a 20 de julio de 1816. Van a cumplirse 17 meses, nada más. ¿17 meses? Señor, ¿no sabéis que 17 meses de cárcel son 17 siglos?
Iba a casarme con una mujer a quien amaba. Tenía por delante un gran porvenir y todo lo perdí en un momento. Ignoro, en fin, si mi anciano padre ha muerto o vive aún. Tened compasión de mí, Señor. No os pido indulgencia, sino rigor. No una gracia, sino una sentencia. Que se me juzgue, Señor. No deseo más que eso. A un acusado no se le puede rehusar semejante gracia. Está bien, está bien. Veremos. Nada puedo deciros, pero sí os prometo que examinaré el registro. ¿Quién nos hizo prender? El señor de Villefort. ¿Y no tenía algún motivo de odio contra vos? Al contrario, señor. De modo que podré fiarme de las notas que haya dejado cerca de vos. En ello confío. Está bien. Tendréis noticias. El inspector cumplió su palabra. Al subir a la habitación del gobernador, dispuso que le presentaran el registro de los presos. Al margen, en la página donde estaban los datos del marino, se hallaba escrita una nota que decía así: Edmundo Dantès, bonapartista férrimo. Ha tomado parte muy activa en la vuelta de la isla de Elba. Téngasele en la mayor incomunicación y bajo la más estricta vigilancia. Esta nota estaba escrita con una letra diferente a lo demás del registro, lo cual probaba que se había puesto después del encarcelamiento de Dantès. La acusación era bastante positiva para dudar de ella, y el inspector escribió debajo: Nada se puede hacer. Corrieron los días, las semanas y los meses, y Dantès continuaba esperando. Durante dicho tiempo ninguna noticia consoladora había tenido. El carcelero, cuando se le preguntaba, permanecía mudo como de costumbre. Entonces el infortunado empezó a dudar de las esperanzas que había concebido. Al cabo de un año llegó un nuevo gobernador al castillo de If, y desde aquel día sus habitantes fueron bautizados con el número de la celda que ocupaban. A partir de entonces, Edmundo Dantès fue conocido como el 34. Pasó el tiempo. Dantès no sabía cuánto, pero se sintió completamente olvidado. Se acostumbró a hablar a su carcelero, aunque éste no contestase, únicamente para oír el sonido de su propia voz. Un día, acordóse de pronto de las oraciones que en su infancia le había enseñado su madre. Oró con fervor, en voz alta, y así también se escuchaba y le parecía que no estaba tan solo. Poco a poco fue entrando en una especie de éxtasis. Después, su carácter se fue haciendo cada vez más sombrío. Solo una idea le atormentaba: su felicidad destruida por una fatalidad. Se cebaba en ello dándole todas las vueltas imaginables. La rabia sucedió al ascetismo. Golpeaba su cuerpo contra las paredes de la prisión, se enfurecía con todo lo que le rodeaba y volvíase contra sí mismo a la menor contrariedad. Decía que el odio de los hombres era lo que le había sepultado en el abismo, y lo gritaba una y otra vez. Más tarde, se dejó dominar por la idea del suicidio. Desde que este pensamiento germinó en el espíritu de Dantès, se volvió más apacible y risueño. Se conformó mejor con su cama dura y su pan negro. Halló algo más soportable aquel resto de existencia que tenía la seguridad de dejar cuando quisiera. Un día, por fin, decidió dejarse morir de hambre. Para que el carcelero no se diera cuenta, arrojaba la comida por el ventanuco. A veces le costaba, porque el hambre hizo el milagro de que pareciera exquisita aquella comida que era repugnante. En alguna ocasión, se quedó una hora con el plato en la mano
y los ojos fijos en aquel pedazo de carne o pescado podridos. Al fin, llegó un tiempo en que ya no tuvo fuerzas para levantarse. Sus ojos empezaron a perder la visión y apenas oía. Edmundo esperaba una muerte próxima. De pronto, una noche Dante percibió un ruido sordo en la pared contra la cual estaba acostado y levantó la cabeza para escuchar mejor. Aunque muy débil, el cerebro de Dante fue herido por una sola idea, que es la que constantemente piensan todos los presos: la libertad. ¿Cómo no he pensado en ello? En vez de perder el tiempo todos estos años, podría haber construido un largo túnel y huir de este maldito calabozo. Al otro lado está la libertad, el mar. Cómo me gustaría estar junto a ese hombre y ayudarle con mis propias manos si fuera necesario. Tengo que encontrar un medio de comunicarme con él, de decirle que estoy aquí. Edmundo ya no quería morir. Pronto sintió penetrar la luz en su cerebro. Todas sus ideas vagas y casi imperceptibles recobraban su lugar en él. Alentado por el descubrimiento del hombre desconocido que buscaba su libertad, comió lo que le dejara el carcelero en su última visita y se sintió mejor. Después, aún débil, se dejó caer sobre el camastro. Toda la noche estuvo escuchando cómo el preso continuaba su trabajo subterráneo. A la mañana siguiente, Dante devoró el almuerzo que le trajo el carcelero, mientras pensaba que la única manera de conectar con el otro preso era si él mismo abría un boquete en su celda y lograba comunicar por ese agujero con el que estaba haciendo el hombre desconocido. Y puso manos a la obra, utilizando para ello el mango del cazo con el que bebía agua. Todo el día trabajó sin descanso, consiguiendo arrancar una de las piedras de la pared y empezar así el agujero. Y llegó la noche. Dante esperaba que el otro preso continuara su labor nocturna y de vez en cuando paraba la suya para escuchar. Todo era silencio. No importa. No por eso he de trabajar menos. Si mi vecino no viene a buscarme, yo iré a buscar a mi vecino. Dante sintió como el cabello se le erizaba al escuchar aquella voz que llegaba de entre las piedras y la tierra removida. Que conteste si es un ser de este mundo. Soy un preso, como vos. ¿De qué país? Francés. Vuestro nombre. Edmundo Dante. ¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí? Desde el 28 de febrero de 1815. ¿Y vos? Desde 1811. Decidme a qué altura se encuentra la excavación que habéis hecho. A nivel del suelo. ¿Dónde va vuestro calabozo? A un corredor que desemboca en el patio. Todo se ha perdido. ¡Qué desgracia! ¿Pero qué os sucede? Mala suerte. Me he equivocado en mis cálculos y he tomado la pared que miráis por las murallas de la ciudad. Todo se ha perdido. ¿Todo? Bueno, ya os explicaré. Por ahora
trabajéis más. Tapad vuestro agujero con precaución y esperad mis noticias. ¿Desconfiáis de mí? Yo os prometo que... Confío en vos, pero tenéis que esperar. ¿Cuánto? Si no escucho vuestra voz, me romperé la cabeza contra la pared. Es preciso que calculen. Adiós por ahora. Dante no hizo en todo el día más que pasear de un extremo a otro de su calabozo, con el corazón rebosando de alegría. Ya no estaría solo y quizá pronto se vería libre. Así que hubo llegado la noche, Edmundo creyó que su vecino aprovecharía el silencio y la oscuridad para reanudar la conversación. Se engañaba. Fue al día siguiente por la mañana. Aquí estoy. Ha partido ya vuestro carcelero. Ya no volverá hasta la noche. Pues entonces, enseguida estoy con vos. Dante vio ante sus ojos cómo el fondo del agujero que él estaba haciendo desaparecía. Y de allí, entre los cascotes y la tierra movida, salió primero una cabeza, luego 2 hombros y por fin un hombre entero que le sonreía. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.